Un cordial saludo para todos. A continuación veremos las características físico-químicas y sensoriales de la carne de bovino, porcino y aves. Las características físico-químicas de la carne de bovino encontramos el pH, que se encuentra en el músculo, un parámetro que va del 5.4 a 6.2. El músculo, al perder su vitalidad, entra en un estado de rigor mortis caracterizado por un descenso del pH de 6.8 a 5.4 debido a que la energía muscular glucógeno llega a su fin. Cuando la carne presenta su punto de dureza máximo, también alcanza el pH final debido al agotamiento de los recursos energéticos. Otra característica, el color. En el músculo es un color rojo oscuro y en la carne madurada un rojo vivo brillante. Y a medida que la carne se madura, se oxida la mioglobina, que le confiere un color marrón a la carne. Aquí en estas fotografías podemos observar la diferencia de color en una carne fresca y una carne de res madurada de 3 días. Otra característica es la capacidad de retención de agua, ya que esta capacidad de retención de agua va muy ligada al pH y a medida que aumenta el pH también va a aumentar nuestra capacidad de retención de agua. Otra característica es la textura, y en el músculo generalmente es dura y correosa y en la carne madurada es blanda y jugosa. Esta textura también depende del tipo de corte que se le realice al bovino. Otra característica es la proteína bruta, que va del 17 al 21%, y esta varía también según el tipo de corte que se le realice a la carne de bovino. La grasa intramuscular es otra característica, tiene un porcentaje del 3.4%, y esto no es tan solo un parámetro productivo, sino que supone un valioso indicador de calidad de carne, ya que la presencia de grasa infiltrada en el músculo aumenta su palatabilidad. La grasa total va del 10 al 20%, ácidos grasos insaturados del 0 al 6%, ácidos grasos saturados del 10 al 25%. Generalmente las razas de aptitud cárnica tienen más cantidad de ácidos grasos saturados y los adultos presentan más concentración de este tipo de ácidos grasos. Entre las características físico-químicas de la carne de porcino encontramos el pH, va comprendido de 5.3 a 6.1, este pH es similar a la de los bovinos, aunque su periodo de maduración es más corto. En este tipo de carne se presenta con frecuencia las carnes PCE, que son pálidas, blandas y exudativas por la facilidad con la que se estresan los cerdos, ya que se produce una sobremaduración acelerada por la disminución rápida del pH. También el color, que va de un rosa perla de menor a mayor intensidad según el tipo de corte. Otra característica es la capacidad de retención de agua. Se dice que la carne de cerdo tiene una capacidad de retención de agua mayor que la de vacuno, ya que las pérdidas por goteo en el vacuno son superiores a las del cerdo. El poder de retención de agua está ligado al pH y la capacidad de retención aumenta conforme más alto sea el valor de pH. En la textura, la grasa es visible y blanquecina y la textura es de grano fino, semiseca y sin aspecto húmedo. La proteína bruta también encontramos un parámetro del 15%. Otra característica es la grasa intramuscular de un valor de 2.9%, ya que el contenido de grasa intramuscular está comprendido entre 2 y 3% y ayuda a mejorar la calidad sensorial de la carne, mientras que porcentajes menores a 1.5% disminuye su calidad. Por otro lado, los valores altos de grasa intramuscular mejorarían la calidad sensorial de la carne, pero por encima de 3.5% provocaría un rechazo al consumidor debido al aspecto visual del excesivo veteado que se relaciona con un exceso de grasa. Otra característica es la grasa total, tiene un valor de 18.3%, y después del contenido de agua y proteínas, el porcentaje de grasa es el tercer componente mayoritario en la carne de cerdo, y hay muchos factores que influyen sobre este contenido, como la especie, la raza, el estado fisiológico del animal, la alimentación, el tipo de músculo, entre otros.
Los ácidos grasos saturados van a un parámetro de 39 a 49% y las razas de aptitud cárnica tienen más cantidad de ácidos grasos saturados y también los adultos presentan más este tipo de concentración. Los ácidos grasos insaturados van de un valor del 3 al 18%. Entre las características físico-químicas de la carne de ave, hay un pH que va del 5.4 al 6.18. El color va de un color blanco hasta un rojizo. Generalmente la carne de pollo es de un color blanco, un rosa muy tenue, y aunque puede presentar una tonalidad ligeramente amarillenta, lo que significa que ha sido alimentado con maíz el pollo. La capacidad de retención de agua va de un valor del 10 a 22,61 y de igual forma que las demás especies va ligado al pH. La textura, la carne de ave es más magra que otras especies y esta varía con la edad, el sexo y la especie. En la carne de ave debe ser de una textura firme y olor característico a pollo fresco. La proteína bruta de un parámetro de 20.2%, la grasa intramuscular va de 1.1 a 1.2%, cierta cantidad de grasa intramuscular es deseable para garantizar terneza y sabor a la carne de pollo. La grasa total va de 9 a 15% y este contenido de lípidos también de las aves varía también con la edad, sexo y especie. Otra característica, los ácidos grasos saturados tienen un valor de 28 a 33%. Los adultos presentan más concentración de ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos insaturados van de un parámetro de 14 a 23%. La carne de ave contiene una mayor proporción de ácidos grasos insaturados que las carnes rojas, pero menor que los aceites o grasas vegetales. En la evaluación sensorial de la carne de bovino, la calidad organoléptica o sensorial de la carne viene dada por una serie de parámetros altamente variables, intrínsecos a la propia naturaleza de la carne y determinantes en todo proceso productivo y tecnológico. Por otro lado, los parámetros de calidad sensorial de los productos cárnicos difieren mucho de la calidad sensorial inicial de la carne debido a diversos procesos físico-químicos y tecnológicos al que fueron sometidos durante su procesamiento y maduración. Dentro de los parámetros sensoriales que van a influir en la palatabilidad de la carne y productos cárnicos, podemos citar la textura, la jugosidad, el aroma, el sabor y el color. El color en la carne de bovino va de un rojo oscuro en el músculo y en la carne madurada un rojo vivo brillante, y a medida que la carne se madura se oxida el pigmento de mioglobina confiriendo un color marrón a la carne. Esto también depende mucho de la alimentación del animal y del sacrificio. En las fotografías podemos observar la diferencia de carnes, la diferencia de color en una carne fresca y en una carne madurada de 3 días. El olor es característico a ácido láctico, el sabor en la carne madurada es ligeramente ácido y en el músculo no debe tener sabor. En la textura, el músculo viene dura y correosa y en la carne madurada es blanda y jugosa. También la blandura y dureza depende de varios factores como la edad del animal, la alimentación, la forma de cortar las piezas y también el régimen de vida del animal. En la evaluación sensorial de la carne de porcino, el color viene dado por un rosa perla de menor a mayor intensidad según el corte. El olor es un olor leve a ácido láctico y el sabor está determinado por la grasa y edad del animal, es decir, el sabor se hace más fuerte a mayor edad, influye en la alimentación del animal. Y aquí en la fotografía podemos observar en esta carne de cerdo un color rosado. La textura, donde se puede observar que la grasa es visible y blanquecina, la textura es de grano fino, semiseca y sin aspectos húmedos. Y la carne de cerdo debe tener el atributo de ser tierna, firme y jugosa. En la evaluación sensorial de la carne de aves va de un color blanco hasta rojizo.
La carne de pollo es de color blanco, aunque puede presentar una tonalidad ligeramente amarillenta, lo que significa que ha sido alimentado con maíz. En las fotografías podemos observar un pollo fresco y un pollo de 3 días que ya va adquiriendo una tonalidad verdosa, que ya está entrando en un periodo de descomposición. El olor debe ser suave, influenciado por la edad, la raza, la alimentación, procesado, aditivos, almacenamiento y cocción. El sabor debe ser suave y la textura de la carne de aves es más magra que otras especies, la cual varía con la edad, sexo y especie. A continuación se presentan las referencias consultadas para la elaboración de este material. Muchas gracias.